Hola mis queridos alumnos, estoy iniciando la clase 1 de Excel. Bueno, como ya estuvimos conversando, Excel se divide en una serie de filas y columnas. Cada fila y cada columna se pueden intersectar. En la intersección se le denomina celda. O sea, en este lugar es la celda G6 porque está en la columna G y en la celda 6. Esto también pudiera configurarse y ponerle números a las columnas y a las filas letras, pero la ideal es no hacerlo, ya que eso evita ser suficientemente estándares. Hay que mantener un estándar en las aplicaciones que hagamos para que no nos perdamos. Bueno, inicialmente hicimos el siguiente ejercicio. Primero vamos a calcular las notas de unas determinadas materias. Por ejemplo, materias, matemáticas, inglés, castellano y física. En 3 trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Y el promedio. Simplemente con las teclas de flechas o con el puntero del mouse podemos desplazarnos a cualquier celda. Colocamos promedio y colocamos simplemente las notas. En matemáticas, como somos muy buenos en matemáticas, 20, 19 y 18. En inglés 17, 18, 20. En castellano 15, 16, 16, 18. Y en física 15, 18 y 19. Ahora bien, necesitamos sacar el promedio. Ese promedio podemos hacerlo de diferentes formas. Es muy importante utilizar para las fórmulas, o es absolutamente necesario o imperante, colocar el símbolo, el carácter igual. Como tenemos varias celdas, la D7, D8, D9, D10, ¿verdad? Podemos simplemente sumarla colocando D7 más D8 más D9 más D10. Aquí tenemos la suma. Pero al tener esa suma, para ver esta fórmula, como la vimos ahorita, podemos ver en la parte superior o simplemente en el lugar donde estamos, presionamos la tecla F2. F2. F2 vemos. Nos faltaría simplemente dividir eso entre 4, que son las materias, para sacar nuestro promedio. Le damos entre, que el símbolo para Excel y para las computadoras, entre el símbolo de slash, entre 4. Obviamente nos da un error. ¿Por qué nos da ese error? Por lo que estuvimos hablando de la prioridad de los operadores. Recuerden, primero se agrupan, se hacen las agrupaciones, luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones. En este caso la multiplicación es asterisco, la división es slash, y por último las sumas y las restas. Por lo tanto, es importante mantener ese orden, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo esto aquí para que lo tomen en cuenta a futuro. Ahora bien, por lo tanto, para que esta no funcione, tendremos que colocarle, agrupar la suma y luego dividirlo entre 4, porque en este caso simplemente nos estaba dividiendo de 10 entre 4 y luego nos lo suma lo demás. Entonces en este caso primero sumamos estos 4 elementos, estas 4 celdas, y por último le dividimos entre 4. Así tenemos el promedio. Muy sencillo. No obstante, para este caso vamos a utilizar otra forma de hacerlo. Simplemente le damos igual, abrimos el paréntesis porque ya sabemos, y con el mouse podemos desplazarnos hacia cada celda. Luego le damos más, luego nos desplazamos a la segunda, más a la tercera, más a la cuarta. La cuarta la cerramos el paréntesis y dividimos entre 4. Es otra manera sencilla de hacerlo.
No obstante, hay una forma más fácil, que es colocando la función suma. Abrimos suma y luego simplemente arrastramos el mouse desde el primer elemento hasta el último y cerramos. Luego dividimos entre 4. Son diferentes formas de sacar el promedio. No obstante, estas formas son un poquito improductivas. Hay una función que se llama promedio dentro del mismo Excel que lo podemos hacer. Como igual promedio, abrimos el promedio y simplemente seleccionamos el área y nos da directamente el promedio. Ahora bien, para copiar esta fórmula para aquí, para acá, hacia la derecha, no tenemos la necesidad de estarlas copiando y pegando. O sea, dándole control, clic derecho, copiar, y luego nos desplazamos a la otra columna y le damos clic derecho, pegar. Es otra forma de hacerlo. Sin embargo, es improductiva. También otras personas utilizan control C, la combinación control C que está en la presentación, control C, y luego le damos control V, V de vaca, de Venezuela. No de becerro, ni de bicho, ni de otras cosas. Es otra manera de hacerlo. Inclusive hay una forma más productiva de hacerlo, que es simplemente colocándonos en el extremo de abajo y nos aparece una pequeña cruz. Esa cruz luego le desplazamos el mouse sosteniendo el clic hacia la derecha y nos coloca el promedio automáticamente. Lo cual podemos hacer aquí. Promedio, abrimos, seleccionamos los elementos con el mouse, cerramos y listo. Para copiarlo nos colocamos en la parte superior inferior derecha y nos desplazamos hacia abajo y nos copia todo eso. ¿Ves? Qué sencillo es hacer esa operación. No obstante, nos queda toda fea ese formato. La ventaja de Excel es que para abrir una fila más, una columna en este caso, nos colocamos en el borde donde está la división de una fila y nos aparece esa crucecita con flechas a la izquierda y a la derecha. Presionamos el mouse y podemos arrastrar a la derecha o a la izquierda y le damos el ancho que deseamos. En este caso, que hay varios casos, ¿verdad? Simplemente seleccionamos todo. ¿Cómo lo seleccionamos? Presionando la primera columna en el medio, desplazamos hacia la derecha, luego soltamos el mouse y nos colocamos en cualquiera de las divisiones y ampliamos, y luego todas las columnas se nos amplían. Una de las ventajas de Excel es que para darle formato a algo simplemente seleccionamos todo el área y con los botoncitos nos pudiera ayudar. ¿Ves? Aquí centramos todo, aquí ajustamos a la izquierda, a la derecha, vamos a mantenerlo centrado. Luego podemos cambiarle este fondo simplemente con un botoncito aquí, y ese botoncito nos pudiera cambiar un fondo cualquiera que deseemos, una letra de color blanco y un fondo de color azul, perdón, blanco. Podemos colocarlo en negritas o en cursivas, como se desee. En este caso nos queda esta área, pudiéramos colocarla también de este fondo. Si les gusta este fondo y estas características de este formato, y para no hacerle el trabajo a cada una de ellas, pudiéramos hacerlo, seleccionarlos todos y luego darle el cambio. Pero las ventajas que tiene Excel, entre ellas echar para atrás, vean que esto aquí le damos deshacer lo que hicimos anteriormente, aquí volver a hacer lo que teníamos, a izquierda, derecha, ¿verdad? Podemos deshacer, vamos a seguir deshaciendo. Otra manera de cambiar ese formato simplemente es colocarnos en ese formato, le damos a la brochita de copiar formato y luego arrastramos el mouse hacia las áreas donde queramos copiar ese formato, simplemente así. En este caso, esta área vamos a darle un formato, un fondito azulado suave. Esto podemos ponerlo de un fondo más azul, más oscurito. Esto también. Así tenemos un mejor formato. En este caso nos queda esto todo feo, todo ese poco decimales. Tenemos algo mágico para hacerlo. Seleccionamos todo el área y con los botoncitos 0 a la derecha o a la izquierda podemos añadir o quitar ceros a la izquierda o a la derecha. Podemos los que nos interesen. No obstante, vamos a deshacer todo lo que habíamos hecho. No obstante, seleccionando todo, y hay un botón mágico que es el clic derecho del mouse, nos permitirá simplemente en formato de celda
cambiar en la opción número, cambiar los decimales y usar separados de miles. En este caso no necesitamos separar miles, pero sí podemos cambiar formatos y esas cosas. Aquí lo hacemos también. También si queremos colocarle unas líneas de división, podemos darle clic derecho. Vamos a formato de celdas, bordes, y aquí le colocamos el borde. Nos interesan estas punteaditas y nos interesan de color azul oscuro. Vamos a ponerle el contorno y vamos a ponerle el interior, y así están esos. Vamos a seguirle. Si nos interesa poner este formato aquí a la derecha, o en este caso nos interesa este, ¿verdad?, que queda mejor, copiamos el formato a la derecha y así tenemos nuestra primera opción de Excel. La ventaja de Excel es obviamente, si corregimos, la persona en inglés sacó 19 como la señora Lourdes, o 19 también aquí, bueno, nos hace el cálculo directamente. La ventaja de Excel es que podamos hacer las cosas directamente y rápido. No debemos hacer sumar, colocar números en la fórmula. Lo importante es hacer todo de manera dinámica. Eso nos ayuda a utilizar de buena manera la forma productiva de Excel. Recuerden, en los operadores primero se ejecutan las agrupaciones, luego multiplicación, división y por último la suma y la resta.